Buenas tardes, mi nombre es Francisco Estepa Maestre, soy uno de los ponentes de este Congreso Nodos y voy a presentar la ponencia que en principio he titulado Subsidios condicionados como formas para combatir la pobreza o como medidas para combatir la pobreza, perspectivas encontradas de técnicos y beneficiarios de la renta mínima de inserción. En este sentido, mi intención con esta investigación fue principalmente presentar las deficiencias de la prestación, de la RMI, de la renta mínima de inserción concretamente, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista burocrático, para luchar contra la razón de ser de la creación de esta prestación económica, que es luchar contra la pobreza, ¿no? Bien, en primer lugar podríamos afirmar que la política social en Andalucía se enfrenta a importantes retos, a importantes niveles de desigualdad, de precariedad, de exclusión social. Y una de las políticas más ambiciosas que existen en Andalucía, al igual que en el resto de comunidades autónomas en España, es la renta mínima de inserción. Existen numerosas medidas. Sí, y esto, por ejemplo, me lo he encontrado hablando con políticos implicados en la prestación. No, pero nosotros también ofrecemos medidas en materia educativa, en materia sanitaria, en materia alimenticia. Todos son medidas para luchar contra la pobreza. Sí, es cierto, son medidas complementarias. Pero la renta mínima de inserción podríamos afirmar que es la única medida directa creada exclusivamente para luchar contra la pobreza en Andalucía, en nuestro país. Y tiene ese calificativo importante, la I de inserción. La idea de esta prestación no es solamente, exclusivamente, dar una prestación económica al respecto, sino que la idea es también insertar socialmente a los perceptores, a los beneficiarios de la misma. Por eso es una de las políticas más ambiciosas que existen para hacer frente a la exclusión social. Por eso afirmamos que la renta mínima de inserción es una prestación destinada principalmente a luchar contra la pobreza, destinada a familias sin ingresos. Bien, el estudio que presento pues ha mostrado cómo, es verdad que históricamente un poco el recorrido de la renta mínima de inserción, esta política social pues se inserta en nuestro sistema de protección social español con el objeto de ofrecer al futuro perceptor un mínimo de garantía ante la incertidumbre, de subsistencia. Y por tanto la renta mínima de inserción pretende, ante una probada situación de necesidad, ofrecer una cuantía que intente, que ayude a esta persona a luchar contra su situación de desigualdad, de exclusión, de pobreza en definitiva. En Andalucía se instaura la renta mínima de inserción en 1990. De manera concatenada, las rentas mínimas de inserción nacen inicialmente en el País Vasco, se introduce por primera comunidad autónoma y se va de manera concatenada introduciendo en todas las comunidades autónomas. En Andalucía, como digo, en 1990, y se introdujo bajo el nombre de Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, con el decreto 400/1990. Este decreto se modifica el 12 de enero con el decreto 2/1999, pero en 2018 se ha producido la última de las modificaciones en donde se han instaurado principalmente una inyección económica al respecto, donde se han ofrecido 600 millones de euros de 2018 a 2021, 200 millones de euros por cada año, para intentar mejorar todas estas cuestiones económicas, sociales, burocráticas, en las que falla lo que es la prestación, ¿no? Y es el interés de este estudio, mostrar sus limitaciones. Pues esta investigación, además, por eso, analiza la implantación de estas nuevas medidas de 2018, la renta mínima de inserción, e intenta ser medianamente ambiciosa. Es verdad que en el artículo completo podemos ver mucho más de lo que estoy diciendo, pero intenta ofrecer una proyección de las condiciones económicas que deberían realmente otorgarse a esta prestación para que sí de verdad tuviera un impacto contra la pobreza en la comunidad autónoma andaluza. La metodología ha sido mixta. Principalmente nos hemos basado en entrevistas semiestructuradas y por eso la parte cualitativa es la que más ha pesado. Pero también nos hemos basado en microdatos de la cuenta de población activa de 2018 publicados en el INE. En cuanto al impacto de la renta mínima de inserción en Andalucía, pues según establece Eurostat, y se ha publicado en el INE en 2018, el umbral de riesgo de la pobreza se fija en el 60%.
Entonces, las personas cuya cuantía se sitúan por debajo del 60% en la mediana de sus ingresos anuales por unidad se encuentran en pobreza relativa. Y aquellos que se sitúan en el 40% por debajo se encuentran en pobreza severa. Pues, según estudios que hemos realizado, el umbral nacional en pobreza relativa se encuentra en 8.522. Este umbral mide hogares unipersonales y de manera severa 5.681. De manera autonómica en Andalucía estamos en 6.871 en relativa y 4.581 hogares en severa. Pues bien, tomando datos del padrón de 1 de enero de 2018, hemos visto que la población andaluza es de 8.379.820 personas y que de manera autonómica sufre la pobreza relativa 1.756.484, sufre la pobreza severa 838.586. El importe de la renta mínima de inserción en base a los diferentes miembros en función de la unidad familiar, esto se mide en base al IPREN y se va sumando un 10% a medida que se van acumulando miembros en la unidad familiar hasta un tope. El máximo son 672 euros. Se va sumando 53,78 euros a medida que va sumándose personas a la unidad familiar. Como digo, el máximo sería 537, pero el tope se sitúa en un 125%, que sería 672. Bueno, podemos ver que tras los estudios que hemos realizado, sin renta mínima de inserción en Andalucía, sin renta mínima de inserción, el umbral de pobreza relativa se sitúa en un 21,36% y el de pobreza severa en un 10,20%. Pues bien, con renta mínima de inserción, el umbral autonómico se sitúa en un 21,36% y el umbral autonómico en cuanto a pobreza severa en un 8,51%. Es decir, que el impacto es nulo contra la pobreza relativa y disminuye en un solo 1,69% en lo que es pobreza severa. Las tablas que hemos utilizado son de elaboración propia a través de encuestas de población activa de 2018, que se basa en el decreto ley 3/2017 de 19 de diciembre. Además, pues hemos visto entonces que el impacto cuantitativo a nivel económico de la renta mínima de inserción es prácticamente nulo, como digo, es prácticamente cero. La ejecución, por tanto, de esta política social, además, no solo adolece de un impacto casi nulo desde el punto de vista económico, sino adolece de múltiples limitaciones más que aún limitan su eficacia a nivel social, a nivel burocrático, a nivel administrativo. Y aquí, a partir de entrevistas semiestructuradas, cualitativas, a técnicos, a políticos y a los propios usuarios, hemos encontrado una serie de dificultades que tiene la renta mínima de inserción, que tenían antes de 2018 y que continúan teniendo a pesar de que ha habido una importante inyección económica, importante, pero realmente escasa, porque el impacto económico hemos visto que prácticamente es nulo, ¿no? Como digo, en el texto completo pues aportaré mucha más información, ¿no? Hay muchos más datos al respecto. Bueno, dificultades que nos hemos encontrado de los testimonios de técnicos, políticos, usuarios. Pues por un lado, vemos la dificultad que tienen los usuarios de rellenar la solicitud, de rellenar lo que es la solicitud. Antes de 2018 existía una ayuda por parte de los técnicos, es decir, había un contacto directo. A partir de 2018 se exime un poco a los técnicos, a los trabajadores sociales, de estar mano a mano rellenando la solicitud con los propios beneficiarios, pero eso les perjudica en definitiva, porque los usuarios no suelen entender lo que es como el lenguaje técnico de la solicitud y los perceptores se quejan, tienen que estar constantemente yendo a servicios sociales comunitarios, los trabajadores sociales tienen que atender, al final lo que se ha intentado, la medida que ha intentado agilizar el proceso no lo está consiguiendo como tal. Hay un elevado retraso en la resolución. El decreto indica que más de 3 meses no puede retrasarse y se supera los 8 meses claramente. Hay una imposibilidad para considerar que la cuantía del suicidio es mínima, es mínimamente interesante. Todos indican, todos, técnicos, usuarios y los propios profesionales, que la baja cuantía del subsidio, es tal que no combate la pobreza. Faltan medios humanos en los ayuntamientos, nos indican los técnicos, falta de información de la propia Consejería de Igualdad y Políticas Sociales sobre estas nuevas medidas que se han instaurado en 2018, una deficiente difusión de esta política, indican los técnicos, sobre la población. Entonces indican que no siempre los más necesitados están aquí.
Muestran también, por ejemplo, que la prestación es incompatible con cualquier empleo a tiempo parcial y, por supuesto, a tiempo completo. Y eso pues indica que este subsidio condicionado es algo muy negativo, el que impida la búsqueda activa de empleo. Bueno, si se suman todas estas limitaciones, pues en la práctica podemos decir que, por un lado, el impacto económico es bajo contra la pobreza, pero podemos concluir también que esta renta mínima de inserción es una política totalmente eficaz, no solo para combatir la pobreza desde un punto de vista económico, sino que también es totalmente ineficaz para combatirla en numerosos aspectos. Vemos que tiene numerosas limitaciones burocráticas, administrativas, sociales. Por este motivo, podemos afirmar que la renta mínima de inserción tiene, además de esas dificultades que decimos, otras añadidas. Y es que, por ejemplo, la renta mínima de inserción no se concede a toda la población, como indica el decreto, porque hay limitaciones. Y aquí entendemos que se debería aumentar la cuantía de la renta mínima de inserción y también debería ampliarse la renta mínima de inserción, por ejemplo, a las personas de 65 años en adelante, que cumplieran los requisitos. Y entendemos que para erradicar la pobreza en Andalucía, pues hemos estimado que la percepción anual de la renta mínima de inserción por cada tipo de hogar, en base a los umbrales de pobreza, sobre todo los más exigentes, pobreza relativa, pobreza absoluta, pues vemos que los presupuestos que se han ofrecido son irrisorios. Y hemos hecho una estimación de que realmente se tendrían que ofrecer más de 5.000 millones de euros si realmente queremos combatir a través de la renta mínima de inserción la pobreza en Andalucía. En fin, a modo de conclusión, pues me gustaría indicar que la renta mínima de inserción, que es la única prestación que tenemos actualmente, hay un gran debate sobre renta básica universal sí, renta básica universal no. Cierto es que lo que tenemos es la renta mínima de inserción como subsidio condicionado. Pues sí, me gustaría resaltar que ya que tenemos esta prestación, sería necesario mejorarla, sería necesario invertir en profesionales, invertir en una mejora económica de la prestación, porque es la única que tenemos que luchar directamente contra ella. Por ello es importante hacer una reflexión en torno a todos estos criterios, todas estas dificultades, todos estos elementos negativos que indicamos que tiene la prestación, para afinarla un poco más, para que a la hora de ofrecer esta ayuda pública realmente sí tenga un verdadero efecto, un verdadero impacto contra su razón de ser, que es luchar contra la pobreza. En todo caso, queda claro que se necesita de una importante inversión pública si realmente la implantación de la renta mínima de inserción quiere tener un impacto cualitativo y cuantitativo. Es decir, si quiere ofrecer potenciales beneficios, es evidente que esta política necesita de una reinversión, de una importante implantación, una importante inversión, en definitiva, sí, económica, ¿no? En este sentido, son, por eso, más voces las que apuntan que se deberían de eliminar todo este tipo de subsidios condicionados y apostar por una verdadera renta incondicional extensiva a todo el conjunto de la población. Este tipo de medidas no solo entiende que según Raventos, ¿no?, uno de los importantes autores al respecto, que sería más efectiva, sino que además dignificaría la situación de las personas más necesitadas. Bueno, obviamente, lo que realmente tenemos es la renta mínima de inserción, es un subsidio condicionado y, por tanto, sería interesante que se estableciera, y es mi idea, ¿no?, de líneas futuras de investigación, se estableciera un estudio que realmente pudiera evaluar en profundidad todas las medidas económicas al respecto, pudiera evaluar el impacto social, el impacto burocrático, y pudiera relacionar la renta mínima de inserción con el futuro de nuestras sociedades. Sociedades en donde el futuro del empleo, que está ligado absolutamente con la automatización y con la informatización y la destrucción masiva de puestos de empleo, obliga a considerar esta opción, la que existe, renta mínima de inserción, mejorarla o considerar otras opciones como pueden ser la que hemos citado, la renta básica universal.
Así que, en definitiva, es todo. Es la presentación. Por supuesto, no quiero extenderme más y, y ofreceré mucha más información al respecto en lo que es el texto completo y demás. Y espero que haya, bueno, arrojado un poco de luz con respecto a lo que es la renta mínima de inserción y a cómo funciona en Andalucía. Sin más, pues me despido y un fuerte abrazo a todos.